Permítame orar un segundo. Bueno, Señor, gracias por tu iglesia. Gracias porque podemos reunirnos con libertad. En especial después de lo que Antonio comunicaba. Realmente es un privilegio y queremos hacer buen uso de este regalo que nos has confiado a tu iglesia aquí en España. Recordamos a Antonita. Te pedimos que la acompañes, la guardes. Y te pedimos también a nosotros que nos ayudes a ser el brazo que la contenga, que la ayude y que acompañe en todo este proceso que llevará a su recuperación. Te pedimos por tu palabra que sea efectiva, que sea profunda, que sea fiel a tu pensamiento y que llene nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana me gustaría seguir contemplando y un poco desenramando lo que la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo tiene que decir y ofrecernos sobre todo. Si bien esto es algo que lo hemos repetido en varias ocasiones y nunca está de más recordarlo, para mí siempre es tan valioso entrar no solo en el contexto, podemos decir, literario, histórico, sino como leer entre líneas, por así decir. ¿A qué me refiero con leer entre líneas? Percibir el ambiente que el texto nos ofrece. A diferencia de la primera carta de Pablo a Timoteo, no sé si lo recordarán, pero primero que es más extensa y casi más de la mitad de la carta tiene instrucciones prácticas. Lo hemos conversado en su momento. Tiene muchos mandamientos, como los hombres hagan esto, que las mujeres hagan esto, que los esclavos hagan esto, que los amos hagan esto, que las viudas hagan esto. O sea, el objetivo de la primera carta es dar herramientas y consejos sobre cómo liderar una iglesia, cómo debería funcionar la iglesia como casa de Dios. Esta segunda carta carece de muchos de esos mandamientos. De hecho, casi no hay instrucciones para grupos dentro de la iglesia, a excepción de evitar las discusiones con los falsos maestros, sino más bien tiene como objetivo reforzar el ánimo y como proteger el corazón de Timoteo en cierta medida. El capítulo 14 que acaba de leer Ruti dice esto. Viene a colación de que anteriormente citaba a los falsos maestros, que se engañan a ellos mismos, que viven mintiendo, que enseñan falsedades, pero tú persistes en lo que has aprendido sabiendo de quién lo has aprendido. Nico mencionaba esto cuando comenzamos a ver esta segunda epístola, y es que, recuerden, Pablo está prisionero en Roma y le está escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso, y Éfeso tiene una particularidad, y es que un enorme grupo de ancianos y miembros de la iglesia han desertado la fe, han abandonado el evangelio por diversas causas, han renunciado. Entonces, Timoteo tiene que trabajar en una iglesia que está, digamos, un poco herida, un poco debilitada debido a esto. No solo miembros regulares, sino líderes, ancianos dentro de la congregación han abandonado o han ido detrás de falsas enseñanzas. Además de ese desafío, Timoteo tiene que enfrentar el hecho de estos falsos maestros que permanentemente son una amenaza para la salud espiritual de la iglesia. Y por supuesto, tiene que instruirla y corregirla. O sea, siempre estamos en un proceso de santidad y corrección en ser mejores creyentes. Pero aparte de todo esto, y creo que tiene que ver con el tenor de la carta, probablemente 2 Timoteo haya sido escrita en un periodo de 4 años, entre el 64 después de Cristo y el 68. En el año 64 en Roma hubo un gran incendio que duró casi
entre 3 y 4 días y causó enormes estragos en la ciudad. Y puesto que no se desconocía la causa de este incendio, había que buscar una especie de responsable, culpables de quién ocasionaron estos. Y según Tácito, un historiador y político romano, él, ahí está, gracias, él declara de que Nerón, quien gobernaba en Roma, vio en los cristianos el chivo expiatorio ideal para culparlos de este incendio. Este cuadro, en resumen, no sé si lo alcanzan a ver, pero esas personas están allí colgadas, supuestamente son cristianos, y la tradición, esto no está históricamente registrado, o sea, no tenemos una seguridad total de que esto sucedió, eso no es nobleza obliga, hay que decirlo, pero en este periodo preciso de la historia en Roma, los cristianos eran puestos muy en la mira, y según la tradición a los cristianos los cubrían de brea y los incineraban. Eso quizás explica también la causa por la que Pablo no tenía ninguna esperanza de que su juicio sea favorable ante el César, y por eso él ya es consciente, yo sé que me van a matar aquí, esta es mi última carta. Pablo lo deja entrever muy claramente. Y mientras el domingo pasado David predicaba, yo pensaba en este texto. 2 versículos antes, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y no estoy diciendo que la Biblia se equivoque o que Pablo esté equivocado, pero dije, nosotros no somos perseguidos. Sí, pero Gaby, también sufrimos, nos pasan cosas, sí, está bien, pero a este nivel, lo pueden decir los 1400 cristianos de Nigeria, lo pueden decir a esto. Nosotros no tenemos que decir esto. ¿Qué sucede aquí? De nuevo, yo entiendo la humanidad de Pablo y que en un contexto así, o sea, pónganse en los zapatos de Pablo, estando presos, con esta realidad, yo entiendo que él escriba esto. Claro, 400 años después en la historia, el cristianismo se va a volver la religión oficial del Imperio Romano y durante 1000 años la cristiandad va a gobernar, casi que va a monopolizar el poder de toda Europa y Oriente. O sea, yo me gustaría saber cómo leían en el Medioevo este pasaje, porque la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidores. Pero independientemente de eso, lo realmente llamativo aquí es entender este marco. Timoteo, persiste en lo que has aprendido, se entiende en este ambiente. Por eso, para mí no es exagerado decir de que el objetivo de esta carta no tiene tanto que ver con un desarrollo doctrinal profundo ni con instrucciones precisas, sino más bien, no te rindas. No huyas. De hecho, en el capítulo 1, Pablo está diciendo, en mi primera defensa no estuvo nadie conmigo. ¿Te acuerdas de estos dos? Himeneo y Fileto me abandonaron. Pero tú persiste. Entonces creo que toda la carta debe ser leída en este tenor. Algo que quizás no muchos saben o no recuerdan es que incluso el mismo Timoteo, tiempo después, fue encarcelado. No nos dicen ni dónde ni cuándo exactamente, pero el anónimo escritor de Hebreos, al final de la carta, escribe, nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. O sea que Timoteo ya vemos un poco en el tiempo después que fue fiel al llamado de Pablo, pero que capítulo 3:12, todos serán perseguidos, se cumple. Al menos hasta aquí. Lo cual da a entender, de nuevo, el marco en el que esta carta sucede. Tú has compartido mis persecuciones, dice Pablo, mis sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y añade, ¿qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. Por tanto, tú persiste en lo que has aprendido. ¿Ven cómo intenta animar? Que el objetivo no es, te voy a explicar los misterios del Evangelio. No es, Timoteo, yo sé que está difícil la cosa. Pero confía en el Señor que nos libra de todo mal. Y esta introducción me gustaría que sea la clave para leer
para mí el corazón de estos 3 versículos. Ahora mismo, mientras nosotros estamos intentando comprender la segunda epístola a Timoteo de una forma más racional y lógica, como buenos hijos de la modernidad que somos, o vuestros hijos, mejor dicho, están ahora mismo en las clases llevando a cabo lo que Pablo le está diciendo ahora a Timoteo. Al menos en mi experiencia, que fui toda la vida a la escuela dominical, nací en una iglesia bautista, abrí los ojos y lo primero que vi fue un púlpito con una cruz de madera. Eso fue básicamente lo primero que vi. Entonces, yo recuerdo las historias narradas de toda la Biblia. Hasta me acuerdo los dibujos que me ponían las maestras en los corchos y las típicas figuras recortadas y dibujadas de los libros para la escuela dominical de infantiles de hace, lo tengo que decir, 25, 26 años. Ya no puedo delatarlo más. En resumen, lo que Pablo le va a decir a Timoteo es justamente esto. Persiste en lo que has aprendido. Y la pregunta sería, bueno, ¿pero qué es lo que ha aprendido Timoteo? Y el versículo 15 nos da la respuesta. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo es hijo y nieto de 2 mujeres judías. Su padre era griego, es cierto, pero su madre y su abuela, Eloida y Eunice, si no me equivoco, gracias, tengo ahí el corrector inmediato, son ejemplos y modelos de fe y enseñanza. O sea, Timoteo es el líder que es gracias a 2 mujeres. Su fidelidad, su conocimiento y su entrenamiento al ministerio es el resultado de años y años de una educación primaria en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo con las Sagradas Escrituras? Comúnmente asumimos que, bueno, por supuesto, a toda la Biblia. Y la respuesta es incorrecta. Las Sagradas Escrituras, en este contexto, y en casi toda la Biblia, es únicamente el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por 2 razones muy simples. Primero, porque la Biblia que vosotros estáis utilizando ahora mismo no terminó de canonizarse, de establecerse como la palabra de Dios, hasta 4 siglos después de que esto fue escrito. O sea, fue un largo proceso y varios concilios en los que los cristianos dijeron qué libro tenemos que incluir, qué libro no, primero. Segundo, porque varias de las cartas aún no habían sido escritas. O sea, que no, a menos que Timoteo pueda predecir que se iba a escribir, no podía conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, por razón obvia y lógica, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y esto me hizo pensar, y conociendo también un poco nuestro trasfondo, de que para muchos nuestra experiencia de leer el Antiguo Testamento es un poco así. Muchos cristianos y lectores fieles de la Biblia confiesan la dificultad que representa para muchos de ellos leer el Antiguo Testamento. Además de la dificultad que implica leerlo, seamos sinceros, no es un texto fácil de leer, por su estructura, por el lenguaje, por su contenido tan diverso, el Antiguo Testamento ocupa 3/4 partes de nuestra Biblia. O sea que casi todo el cuerpo es el Antiguo Testamento. De hecho, en algunas iglesias y en algunas tradiciones han llegado a proponer decir, no leamos el Antiguo Testamento. Leamos solamente el Nuevo, que es la revelación completa y final de Jesús. Allí está lo más importante. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar leyendo 3/4 partes de la Biblia si tenemos todo resumido y mucho más claro en Jesús? Por supuesto, eso me parece una herejía. Y creo que es un poco la heredad que tenemos, quizás de un poquito de la Reforma. Por ejemplo, un reformador muy reconocido alemán, Felipe Melanchthon, escribió: el Antiguo Testamento es la enfermedad y los evangelios el remedio. Y aunque comprendo lo que él quiso decir y hasta estoy de acuerdo con su intención, es como que ha generado una especie de mirada muy crítica o muy deshumanizada del Antiguo Testamento. Y eso me parece
importante decirlo. Creo que hay varias razones por las cuales nos cuesta tanto y nos es cuesta arriba leer el Antiguo Testamento. A mí me gustaría nombrar solamente algunas. Una de las razones por las cuales nos cuesta tanto o no terminamos de comprender el Antiguo Testamento es porque nos parece una mera recopilación de historias muy extrañas, muy violentas y absolutamente desactualizadas. Basta leer el libro de Jueces para decir qué estoy leyendo, ¿la Biblia o Juego de Tronos? O sea, realmente es bastante complejo y el relato bíblico no se guarda ningún detalle. Otros suelen leer el Antiguo Testamento como una especie de puzzle bíblico, profético, e intentan unir cabos por todos lados y resolver misterios y enigmas y descubrir el fin del mundo y la venida de Jesús y un montón de cosas, cuando en realidad, aunque por supuesto el Antiguo Testamento tiene un montón de referencias, los escritores originales no tenían esa intención. De hecho, los libros proféticos, por ejemplo, el 80-90% de todo su contenido están denunciando o están llamando al pueblo al arrepentimiento en su tiempo y actualidad. No están hablando tanto de lo que va a suceder, sino de lo que está pasando en Israel o en las naciones aledañas a Israel. Entonces, leer la Biblia buscando numerología, simbología e intentando resolver los misterios del mundo, no creo que sea la mejor lectura. Otros visitamos el Antiguo Testamento como lettering. ¿Saben lo que es lettering? Vieron que ahora está de moda escribir versículos bíblicos súper lindos y adornados. Está muy lindo, de hecho muchos no lo saben, pero lettering hacemos en la Biblia desde hace más de 1000 años. Pero es un banco, o sea, voy a ver qué promesa quiero hoy. Yo me acuerdo, mi mamá compraba los calendarios bíblicos, entonces todos los días tenías una promesa, un versículo. Y sí, está lindo, pero el Antiguo Testamento no es eso, únicamente. O la mirada más simplista es, no, el Antiguo Testamento son solo leyes y prohibiciones. O sea, ahí está todo lo que no hay que hacer. Por supuesto, eso es una mirada, a mi criterio, bastante equivocada. Como les decía, los varios escritores y editores del Antiguo Testamento nunca tuvieron la intención de que la Biblia sea leída de esta forma. Más bien, como explica un experto erudito del Nuevo Testamento, él dice que la Biblia afirma ser el relato de la historia de Dios y la Biblia es la historia del pueblo de Dios. Es decir, la clave para entender la Biblia es leerla como una historia. Una misma narración. O también puedes leer como distintas historias que se repiten a lo largo de todo el canon. Tú lees Génesis y vas a ver una historia. Lees Éxodo y vas a ver la misma historia repetida. Lees el Pentateuco y vas a notar, quizás no de forma tan exacta, pero que hay un giro, hay como una espiral que se va repitiendo. Las dos miradas me parecen bastante positivas y precisas. Si no leemos la Biblia como una historia, como fue pensada originalmente para ser leída, nos privamos de sumergirnos y ser parte de ella. En el mejor de los casos, podremos ser, si leemos, como decía anteriormente, meros espectadores confundidos del relato bíblico. Pensemos en esto. Israel, su corazón, digamos, de fe y su entendimiento de Dios, no se formó como una teología sistemática. Ellos no iban a ningún seminario, no tenían tomos de 900 páginas sobre cómo entender a Dios. Tampoco tenían un credo como tenemos los cristianos, que aclaro, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que ellos no tenían una definición de Dios muy rebuscada y compleja. Más bien tenían una historia. Y la vivían. La recordaban permanentemente. De hecho, el mandamiento que Dios les da, lo pueden encontrar en Deuteronomio 6, uno de los capítulos más importantes de todo el Pentateuco. Dios le pide a Moisés, dile esto a mi pueblo. Las palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso fue justamente lo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo con él. Es contar una historia. Celebraban la Pascua y vamos a contar la historia de cómo Moisés
guió la liberación de nuestro pueblo. Celebraban el día del tabernáculo. Vamos a recordar que estuvimos 40 años vagando en el desierto. Esa era su identidad. Así construían ellos lo que nosotros sí llamamos teología. Pero al final del Antiguo Testamento, y en su composición, vemos un tono un tanto pesimista. De hecho, los judíos tienen una distribución de los libros distinta a la nuestra. Nosotros tenemos Pentateuco, libros históricos, libros poéticos sapienciales, proféticos. Pero ellos, en cambio, tienen el Pentateuco, lo que llaman la Torá, y luego llegan los profetas, que incluyen los libros de historias como Josué, Ruth, Jueces, demás. Y luego viene una enorme variedad llamada las Escrituras. Esta última sección comienza con Salmos, luego pasa a los Proverbios, luego Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y las Crónicas. Jack Miles, que es un muy reconocido y prestigioso autor americano de tradición católica jesuita, señala que tal arreglo subraya un sentido creciente del silencio o retiro de Dios. De hecho, después del largo discurso de Job, recuerdan que Job está 37 capítulos filosofando acerca de qué pasa con Dios, por qué no responde, a Dios no le importa qué pasa con los justos. Bueno, después de que Dios habla durante 3 capítulos, Crónicas es el libro siguiente, y Dios no vuelve a hablar nunca más. Se ausenta, guarda silencio. Crónicas repite algunos de los discursos que Dios pronunció anteriormente, y por lo general los cita textualmente de otros libros. Cantar de los Cantares y Esther ni siquiera mencionan a Dios una sola vez en todos sus libros. Los años de espera, los milenios de espera, descienden. El final del Antiguo Testamento concluye en un estado de hambre. Uno podría decir, bueno, es una simple distribución. Pero el Antiguo Testamento judío fue, no sé si la palabra es decir editado, pero sí fue compilado después de Malaquías, que es el último libro profético, durante el exilio de Babilonia. Y algo había en su forma de entender a Dios, de decir, ok, el último profeta al que Dios se le reveló es Malaquías, y sentimos eso, vacío. ¿Dónde está Dios? De hecho, nosotros en nuestra Biblia pasamos una página y pasamos de Malaquías a Mateos. Pero esa página son 400 años de historia. Esa página son 400 años de invasiones, guerras civiles, amenazas, pobreza. A tal punto que los judíos comenzaron a preguntarse, ¿le importa a Dios nuestra historia? Quizás nosotros podamos hacernos esta pregunta y decir, ¿a Dios de verdad le importa cómo leo el Antiguo Testamento? ¿Hace alguna diferencia leer la Biblia como una historia? ¿Cambia la realidad entenderla mejor? El versículo 16 que estamos viendo hoy dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Un reconocido teólogo ha contado en las epístolas paulinas, solamente en las cartas que escribió Pablo, que él utiliza 83 citas directas del Antiguo Testamento, o sea, textuales. Pero si añadiésemos a estas citas textuales ecos, menciones o ideas paralelas, solamente en las epístolas paulinas el número se triplica. O sea que el Nuevo Testamento le debe mucho al Antiguo en su composición. Pero además de esto, yo quiero que prestemos atención a una palabra aquí, y es inspirada. Una palabra que a los reformadores les apasiona. Esta palabra inspirada, en el griego original, tiene que ver con neuma. Neuma
nosotros lo traducimos como viento. Por eso tenemos la palabra neumático. Por eso neumatología tiene que ver con la ciencia de los pulmones. Y esta palabra neuma hace referencia a Génesis 2, cuando Dios dice que sopló aliento de vida y le creó al hombre y la mujer, y el lodo que Dios utilizó en este relato, este neuma que Dios sopló, que por cierto es el mismo que aparece, por ejemplo, en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, que Jesús le dice, ¿tú puedes ver el viento? Está haciendo una referencia al Espíritu Santo, por cierto, ¿no? Pero esta idea de inspirar es como sopla sobre lo natural. Le está dando vida a algo que es inerte, que está muerto, algo inmaterial. Aplicado a la Biblia, Dios está diciendo, toda escritura que los hombres pueden redactar tiene vida porque está exhalada, expulsada a través del Espíritu. Pensémoslo de esta forma. Así como el lodo no tiene ningún valor, cuando Dios sopla, adquiere otra importancia. Nuestras historias, cuando tienen el soplo del Espíritu, entonces ahí la cosa cambia. No sé si alguna vez visitaron un museo de los países cercanos a Israel o quizás un museo de antigüedades egipcias. Pero si lo haces, vas a ver un enorme cambio de diferencia con los restos arqueológicos israelíes. En Egipto o en Siria puedes ver los dioses Osiris, Alil o Astarte. Sin embargo, un judío no puede señalar una imagen. ¿Por qué? Porque su propia ley no los permitía. Ellos no podían tener ningún tipo de imagen a la cual rendirle culto o adoración. Por lo tanto, en los restos arqueológicos hebreos de mayor importancia, lo único que vas a encontrar son rollos. ¿Por qué? Porque ellos, su mayor valor eran las historias, no los objetos. Para ellos lo que adquiere valor es la palabra inspirada y es la historia de su propio pueblo. Por eso, como el mismo Jack Miles dice, Dios es como un novelista que solamente puede contar su historia a través de sus personajes. Es como el director de la obra. Pero necesita actores, protagonistas que encarnen la historia que Dios quiere contar. Elie Wiesel, él fue un judío capturado durante la Segunda Guerra, también un muy reconocido escritor, ganador del Premio Nobel de la Paz. En 1986, él fue prisionero en Auschwitz. Y él dijo esto que me encanta. Dios hizo al hombre porque le encantan las historias. Y quizás te pueda sonar un poco poético esta expresión, y de cierto lo es, en cierta medida, pero me animo a decir de que Dios nos creó con la tendencia a que amemos las historias. No porque somos adictos a Netflix. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué vemos las películas que nos gustan una y otra vez? Si ya sabemos el final. Porque nos encanta el proceso, es revivir la experiencia de aquello que nos causa placer. Y en la historia, en nuestras historias, encontramos eso a lo cual nos identificamos. Entonces, aunque a muchos les resulte difícil, y comparto esta dificultad para leer el Antiguo Testamento, no soy ajeno, quizás debamos pensarlo de esta forma. Mark Twain decía que no le preocupaban las partes de la Biblia que no podía entender. Su real preocupación eran las partes que él sí comprendía, pero que todavía no estaba cumpliendo. Entonces, quizás podamos leer el Antiguo Testamento como una carta de amor, así lo decía Søren Kierkegaard, como una invitación de Dios en la que están contando su historia. Barbara Brown Taylor es una escritora muy reconocida también, galardonada por el New York Times. Dice algo que me encanta, se los comparto. Dice: al elegir Cristo,
al elegir a Cristo para dar cuerpo a la palabra, Dios tomó una decisión duradera a favor de la encarnación. Aquellos de nosotros que somos su cuerpo en el mundo, no tenemos por qué avergonzarnos del hecho de que nuestra propia carne y sangre sigan estando donde se da a conocer la palabra de Dios. Y dice esto que me encanta. Para Dios somos bibliotecas vivas de su palabra. Nuestras historias son las historias de Dios. A veces son comedias y a veces son tragedias. A veces la fe brilla a través de ellos y otras veces terminan en tinieblas. Pero cada uno de ellos da testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Nuestras palabras están encarnadas, lo que significa que traemos todo lo que somos a su expresión. En el Antiguo Testamento hay una expresión que se repite permanentemente, en especial en los primeros libros. Y es, cuando Dios habla a su pueblo, dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios que te liberó de Egipto, yo soy el Dios que te acompañó en el desierto, yo soy el Dios que envió el maná, yo soy el Dios que los protegía con la columna de fuego. Lo que está diciendo es, yo soy el Dios de las historias. No soy una imagen, una definición abstracta que ocupa un espacio remoto de vuestra mente. Estoy presente en las historias vuestras y las de sus padres. Kierkegaard, como les decía, fue un escritor del siglo pasado, el padre de la filosofía existencialista, una filosofía que intentaba entender para qué vivimos. Por eso lleva este nombre de existencialista. ¿Para qué estamos en la Tierra? ¿Cómo podemos encontrar el propósito de la vida? Y una y otra vez acudía a personajes bíblicos como Job y Abraham, cuya fe sobrevivió a atroces pruebas. Durante sus momentos de prueba, tanto a Job como a Abraham les parecía que Dios se estaba contradiciendo a sí mismo, como muestra este cuadro, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Con toda seguridad, Dios no actuaría así. Sin embargo, está claro que lo está haciendo. La conclusión definitiva de Kierkegaard es que la fe más pura es la que brota de una situación difícil. Aunque no lo comprendo, voy a seguir confiando en Dios. De hecho, llega hasta preguntarse, ¿no habría sido mejor que Dios hubiese escogido a otro? ¿Abraham no se habrá preguntado esto? Pregúntenle a Job si nos habrá preguntado, ¿no hay otro hombre bueno en la tierra, temeroso de Dios, justo, que sea mejor candidato para esta prueba? Sin duda, el propio Abraham se hizo esta misma pregunta en medio de sus pruebas, pero dudo que se le hiciera al final de su vida. Piensen en la historia de los patriarcas, ¿no? Haré de ti una nación grande. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, te voy a escoger una esposa, pero todos van a ser estériles. Y mira que era fácil tener muchos hijos en la antigüedad, pero qué puntería, Señor, ¿no? Una, bueno, puede fallar. 2, 3, ya es mucho, Señor. Es una historia. Y es hermoso ver cómo cada personaje nos identifica. ¿Quién nos identifica con las mentiras de Jacob? Con su cobardía. ¿Quién nos identifica con el miedo de Abraham de descender a Egipto cuando su misión era quedarse en Canaán? ¿Quién nos identifica cuando su vida está en juego, decir una mentira que nos salve? Por eso, insisto, el Antiguo Testamento debe ser leído como una historia. La última pregunta, con esto quiero ir concluyendo, es, muy lindo, Gaby, pero Dios interviene. Volvamos un poco al primer siglo, volvamos a la prisión de Pablo en Roma. Pablo sabe el final de su vida, o sea, es sumamente consciente. Y lo que pensaba es, aún sabiendo
no voy a responder ninguna novedad cuando intente responder esta pregunta. Aún sabiendo la respuesta, las dudas me invaden. En más de una ocasión sigo sintiendo a Dios ausente o inalcanzable por mi pecado, quizás. Scott McKnight pregunta, ¿cuál es nuestra historia cuando la historia de la Biblia ya no es nuestra historia? Por eso decía, ¿cómo cuando pensamos en el relato bíblico y pensamos en nuestra propia historia con Dios, cuando me acerco a ella, ¿la veo como algo ajeno a mí? ¿O veo mi historia en la historia de Dios? Henry Nouwen dice, no tendremos una sola historia, sino que tendremos en nuestras manos pocos más que fragmentos ideológicos, doctrinas, credos, convicciones teológicas, pero ninguna historia. Recién cantábamos, en la cruz mi historia cambió. O sea, tiene que haber un clic en esto. Y la pregunta es, ¿cambia mi historia en la cruz? ¿Hay un antes y después? ¿Se vuelve la historia de Cristo mi historia? En el grupo pequeño el año pasado leímos un hermoso libro de Paul Miller, creo que lo han leído varios, que es Una vida de oración. Y la parte final del libro habla sobre nuestras historias de oración. Y me encanta cómo él lo define, porque habla de no de una oración a la que yo aterrizo y quiero esto o necesito esto, sino cómo me ha acompañado Dios en toda mi historia y en todas mis oraciones. Y él dice, a veces cuando decimos Dios está callado, lo que en realidad ocurre es que Él no ha narrado la historia de la manera en que nosotros querríamos que se le narrara. Él se quedará callado cuando queremos que llene los espacios en blancos de la historia que nosotros estamos creando. No obstante, con sus propias historias en las que vivimos, Él rara vez se queda callado. Permanecer en la historia puede ser particularmente difícil. Cuando la historia no sale a su manera, pregúntase, ¿qué está haciendo Dios? Esté alerta a los regalos extraños. A Dios le encanta sorprendernos con niños envueltos en tiras de tela, acostados en pesebres. Recuerden, la forma en que Dios interrumpe su silencio de 400 años es un niño. No es un tornado, no es un terremoto, no es un aluvión profético, es un niño en un establo. A veces hay que tener un oído especial para ver a Dios. Todo lo que fue escrito... Mira que me falta esto. Bueno, se los leo aquí. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, creo que esto puede ser la clave para abrazar la Biblia y ver, estas historias tienen algo que decirme en mi día a día. Porque el objetivo de la Escritura es la paciencia y el consuelo a fin de que tengamos esperanza. Un segundito, quiero ver cómo está aquí. Vale. Si concluyo que mi existencia bajo el sol no hace ninguna diferencia, contradigo justamente la interrupción de Dios en la historia. Si llego a pensar a Dios no le importa mi historia, estoy arrancando el Nuevo Testamento completamente. A Dios no solamente le importa tu historia, sino que se hizo parte en la historia. Se encarnó. Lucas, capítulo 2, dice que mientras gobernaba un romano, Jesús se hizo hombre. Se encarnó. Dios sopló su propio aliento sobre su Hijo y le dio vida. Yo quiero leerles algo para terminar,
que, por cierto, este libro de Philip Yancey se llama La Biblia que Jesús leyó. Es lo mejor que he leído con relación al Antiguo Testamento para un lector que no es demasiado experto y no tiene por qué serlo. Fascinado que hay este libro, de verdad. Y quiero leerles una pequeña historia de este libro. El autor Philip Yancey está narrando un diario que encontró de su suegro después de su muerte, y él cuenta lo siguiente. Durante los últimos años de su vida, el mundo de Hunter, el suegro de Philip Yancey, se encogió al tamaño de una habitación, después al tamaño de la cama de un hospital, de donde raramente se levantaba. Allí, hasta el día en que ya no pudo sostener una pluma, siguió escribiendo su diario de su lucha con Dios. Estoy sosteniendo en mis piernas ese diario, un cuaderno mientras escribo. Comenzando por atrás, encuentro listas de las personas por las que oraba fielmente. 17 páginas de lista. Si comienzo el cuaderno por el principio, encuentro el diario de Hunter Narwood de su relación con Dios. Continúa por 19 páginas y puedo observar la evolución de su enfermedad en el deterioro de su manera de escribir en cada página. Más que todo cita algún versículo de la Biblia o hace breves comentarios sobre el mismo. Algunas veces escribe sobre su condición física, un dolor de espalda, las piernas que no funcionaban, pérdida de fuerza, deshidratación. La última anotación casi legible tiene fecha 7 de agosto, casi exactamente un año antes de que falleciera. Ese último año no pudo escribir nada. Lo que me impresiona del diario es esto. De los cientos de anotaciones, solamente puedo encontrar 9 que se refieren a versículos en el Nuevo Testamento. Veo anotaciones como estas. Salmo 28. Padre, ayúdame. Me siento deprimido, triste, temeroso. Segunda de Reyes 11:14. Pocos parecen ser fieles a Dios, pero Él tiene compasión y misericordia. Salmo 53:5. Allí estaban sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Salmo 59:4. Levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Salmo 71:14. Yo siempre tendré esperanza. Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Primera de Crónicas 28. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. Lamentaciones 3. Bueno es esperar calladamente al que el Señor venga a salvarnos. Salmo 139. Soy una creación admirable. Salmo 27. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Job 23. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Salmo 40. No tardes, Dios mío. Job 36. En su aflicción los consuela. Jeremías 46. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor. Salmo 116. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Salmo 121. Mi ayuda proviene del Señor. Salmo 10. Tú ves la opresión y la violencia. Los que conocimos bien a Hunter sabemos que los últimos años de su vida fueron sin duda los más duros. Los adversarios de su fe lo habían apedreado en Colombia, él fue misionero. Se enfrentó a cocodrilos, boas y pirañas en Perú. Crió 6 hijas en 2 culturas diferentes, pero ninguna de estas dificultades se puede comparar a la de estar en cama todo el día. Mientras su cuerpo no respondía a ninguna orden y esperaba la muerte, hacia el final el sencillo acto de tragar y respirar le era todo un esfuerzo. Pasó por una crisis de fe en estos últimos años, de lo cual habló francamente. Las respuestas que lo satisfacían ya no lo hacían. Perdió confianza espiritual, no en Dios, sino en sí mismo. A medida que se volvía más preocupado, impaciente y temeroso, lloraba amargas lágrimas por su propia incapacidad de mantener la serenidad. Frente a la muerte deseaba terminar bien, una frase que continuaba usando. Sin embargo, una y otra vez se desilusionaba. Temía desilusionar a Dios. La fe vacilante pero sólida como una roca que Hunter encontró en el Antiguo Testamento lo sostuvo cuando nada más podía hacerlo. Aún en sus momentos más llenos de dudas, encontraba consuelo en el hecho de que algunas de las personas favoritas de Dios habían batallado con los mismos demonios. Aprendió que los brazos del Señor son largos y abrazan a aquellos que Él ama.
no solamente en momentos de prosperidad y alegría, sino especialmente en momentos de tormento. Me alegra que en esos días oscuros Hunter tuviera el Antiguo Testamento para recurrir a él. Y creo que en resumen es esto a lo que Pablo lo llama a Timoteo. Ellas, con la fe puesta en Jesús, son la esperanza que nos hacen atravesar el regreso a nuestro Edén, a nuestra nueva Jerusalén. Y lo bueno es que Dios nos ha dejado un registro de historias en las que, aunque muchos han sufrido, han logrado ser fieles a Dios. Y ese creo que es nuestro desafío. Amén.